Vamos a ver la interacción de una onda electromagnética con un átomo. Vamos a utilizar la teoría de perturbaciones dependiente del tiempo. Vamos a suponer que tenemos una onda electromagnética plana incidiendo a lo largo del eje Y, como se indica en la figura, y el campo magnético y el campo eléctrico se encuentran en el plano XY. El potencial vectorial magnético lo podemos escribir de esta manera. Este término es el complejo conjugado de este, y la constante A sub 0 está definida a menos de una fase, debido a que existe una arbitrariedad en la elección del eje temporal. Entonces el campo eléctrico lo podemos calcular como menos la derivada de A respecto del tiempo. Al hacer eso me va a bajar un factor I por omega, y acá me va a bajar un factor menos I por omega. Y el campo magnético es el rotor del potencial vectorial, y en este caso podemos calcular que va a dar esto, baja un factor I por K y aparece el versor E sub X, como debe ser, de acuerdo a la figura que teníamos. El campo eléctrico está en el eje Z y el campo magnético en el eje E sub X, como vimos aquí. La constante A sub 0, de acuerdo a la arbitrariedad que tenemos para elegir la fase, la podemos definir tal que cumpla estas dos ecuaciones, de modo que el cociente entre ambas va a ser la intensidad del campo eléctrico dividido la intensidad del campo magnético, es igual a omega sobre K y es igual a la velocidad de la luz en el vacío. Con estas definiciones podemos reescribir los campos eléctrico y magnético, que van a quedar de esta manera, proporcional al coseno de K por I menos omega t en la dirección de sub z, y el campo magnético a lo largo del eje X. Entonces esta onda electromagnética transporta energía, que podemos calcular usando el vector de Poynting, y tomando un promedio temporal del vector de Poynting durante un número de periodos bastante largo, podemos calcular que el valor medio del vector de Poynting indica un transporte de energía a lo largo del eje Y, y es proporcional a la densidad de energía del campo electromagnético. El hamiltoniano de la interacción entre el átomo y la onda electromagnética se puede escribir de esta manera. Aquí tenemos el término de energía cinética, el potencial de interacción entre el electrón y el núcleo, y un término que representa la interacción entre el dipolo magnético del electrón y el campo magnético de la onda incidente. Vamos a tratar el problema como si fuese un hamiltoniano no perturbado más una perturbación dependiente del tiempo. El hamiltoniano no perturbado es el hamiltoniano del átomo, por ahora considerado sin spin, y además tenemos la perturbación, que consta de estos tres términos. Estos dos que están acá salen de elevar al cuadrado aquí, este término,
Y bueno, acá hay que tener cuidado que P y A no necesariamente conmutan. Entonces, acá hay un pequeño cálculo para mostrar por qué es importante tener cuidado al elevar al cuadrado este operador, que lo podemos escribir como el operador escalar el operador, de modo que acá va a aparecer un p cuadrado menos qa escalar p menos qp escalar a más q cuadrado a cuadrado. Entonces estos dos términos no necesariamente se pueden escribir como dos veces el mismo término, porque A y P no conmutan en general. Sin embargo, en este caso conmutan, porque A es paralelo al eje Z. Entonces acá cuando hagamos este producto escalar, me va a quedar el versor E sub Z escalar P. Y de este lado me va a quedar de vuelta Q por P escalar A. Acá puedo hacer E sub Z escalar P, como tenemos acá, E sub P escalar EZ, que me queda P sub Z. Entonces, P sub Z actúa sobre todo lo que tiene a la derecha, y a la derecha le queda esta función, que es una función de I, de la variable I. Entonces no lo afecta. Podemos conmutar todo esto con el operador P sub Z. Y acá P sub Z actúa sobre todo lo que tiene a la derecha no tiene nada, pero es un operador. Va a actuar sobre la función de onda que le pongamos a la derecha, sobre el ket que tengamos a la derecha. Entonces, como conmutan, como de esta manera demostramos que conmutan, podemos escribir estos dos términos como menos 2 qp escalar a, o lo que es lo mismo a escalar p, ¿no? En este caso. Por eso el 2 que está acá se mata con el 2 que teníamos enfrente del corchete y nos queda este término de acá. ¿Okay? Entonces, vamos a suponer que la intensidad del campo electromagnético es lo suficientemente débil como para poder despreciar este término que es proporcional a A cuadrado. Entonces, nos quedan estos dos términos en la perturbación. Este es el que corresponde a la interacción dipolar magnética del electrón con el campo de la onda incidente. Y podemos hacer el cociente entre ellos y bueno, poniendo los órdenes de magnitud aquí para P, para A, para S, ponemos los autovalores, ¿no? De S, de P y de A, y podemos obtener cuál es la relación entre la magnitud entre sus magnitudes, y vemos entonces que va a ser proporcional a A sub 0 dividido lambda, donde A sub 0 son las dimensiones atómicas y lambda es la longitud de onda de la radiación incidente. Entonces, si suponemos que la longitud de onda es muchísimo mayor que las dimensiones atómicas, entonces esta perturbación va a ser muchísimo menor que esta perturbación. ¿Okay? Entonces, lo que primero tenemos que calcular es cómo afecta esta perturbación a los estados del átomo. Entonces, en este término podemos hacer una aproximación. Acá tenemos el operador A, y en el operador A, el exponencial que tenemos e a la i k por i, el operador i, ¿sí? Podemos ver que k por i es muchísimo menor que la unidad, ¿sí? Porque k por i va a ser del orden de magnitud de las dimensiones atómicas, y k es inversamente proporcional a la longitud de onda de la radiación incidente. Por lo tanto, k por i va a ser muchísimo menor que 1. Eso quiere decir que en la exponencial podemos hacer
una serie de potencias, una expansión en serie de potencias, y el término, nos podemos quedar con el término a orden cero, ¿no? Con el 1. Entonces, digamos, acá la perturbación va a ser menos Q sobre M en P sub Z por A sub 0 E a la menos I omega T. Acá ponemos 1, acá ponemos 1, y entonces ese término nos va a quedar así. ¿Okay? Directamente, ahora lo escribimos así y ponemos un subíndice que indica que estamos tratando con una perturbación debida al término dipolar eléctrico. ¿Okay? Dipolar eléctrico. Y en esta pinta, para pasar de acá a acá, digamos, usamos las definiciones que teníamos antes para el coeficiente A sub 0, y esto se reduce a un seno de omega t. Acá, digamos, este término dipolar eléctrico también aparece cuando usamos el teorema de Ehrenfest para estudiar la evolución temporal de los valores medios del operador R y del operador P. Entonces, según el teorema de Ehrenfest, la derivada del valor medio de R respecto de T es 1 sobre IH barra el valor medio del conmutador de R con el hamiltoniano. ¿Okay? Entonces, cuando hagamos para sacar este corchete, podemos usar el teorema de que el conmutador de R con H0 es como la derivada respecto de P. ¿Sí? Entonces acá abajo, por ejemplo, tenemos el corchete de R con P cuadrado sobre 2M, va a ser igual a I por H barra por la derivada respecto de P del término P cuadrado sobre 2M. Y bueno, eso va a dar P sobre M, este 2 no va, P sobre M por IH barra. ¿Okay? Entonces, cuando tomemos el valor medio de eso, nos va a quedar este término de acá, valor medio de P dividido N. ¿Okay? Y el corchete de R con el otro término de H0 es igual a 0, porque H0 era la energía cinética más la energía potencial, pero la energía potencial conmuta con R, entonces solamente afecta al término de energía cinética. Y por acá tenemos el conmutador de R con la perturbación, es igual a 0 en este caso. ¿Ok? Perdón, no es igual a 0, sino que es el conmutador de R con P sub Z. En este caso va a ser... a ver... acá me equivoco. Ah, no, está bien. Es verdad. El conmutador de R con la perturbación es como, no lo escribí acá abajo, pero digamos sería como la derivada del término, o sea, sería menos, IH barra por la derivada de la perturbación respecto de P. Y la derivada de la perturbación respecto de P es todo esto multiplicado por el versor Z. O sea, es todo esto de acá, ¿no? El valor medio, ¿ok? O sea, cuando tomo el valor medio, todo esto es una constante, y el seno de omega t también es una constante, lo puedo sacar afuera del bracket. ¿Ok? Entonces el bracket que tome para hacer el valor medio va a quedar la identidad multiplicado por todo esto. Y la evolución temporal del valor medio de P, cuando haga este corchete, acá, de P con H0, también podemos usar el mismo teorema que hemos visto en mecánica cuántica 1, que dice que ese corchete va a ser menos I sobre H barra la derivada de H0 respecto de R. Pero la única dependencia de R que existe en H0 es el potencial. Por lo tanto nos queda esto, ¿no? El conmutador de P con H0 es menos IH barra por el gradiente de B. Y el conmutador de P con la perturbación, en este caso es igual a 0 porque la perturbación
solamente es función del operador P, no es función de ninguna componente del operador R. Entonces, por lo tanto, esta derivada temporal queda en menos el valor medio del gradiente de B. Ok, entonces acá vemos cómo salió este término. Aparece acá, digamos, entonces este es el teorema de Ehrenfest, nos dio esto. Entonces acá, digamos, yo en esta ecuación podría derivar nuevamente respecto del tiempo. Acá me va a quedar la derivada segunda del valor medio y acá me va a quedar la derivada primera del valor medio de P. Podemos usar esta ecuación. Entonces obtenemos esta ecuación de movimiento, digamos, para el valor medio de R, que se parece mucho a la ecuación de movimiento de una partícula clásica cargada en un campo uniforme que varía cosenoidalmente con el tiempo. ¿Okay? Podría ser una partícula ligada elásticamente al núcleo, sobre la cual incide un campo electromagnético uniforme en el espacio, ¿sí? Bien. Entonces, esto indica la validez de los modelos clásicos para tratar la aproximación dipolar eléctrica. Pero guarda, digamos que esta ecuación no es exactamente similar a la ecuación clásica. Y esto es algo que sabemos de mecánica cuántica 1, porque el valor medio de del gradiente de este potencial no es igual al gradiente del valor medio del potencial. Este es algo que vimos allá por el capítulo 3 del COEN, cuando vimos mecánica cuántica 1. Okay, entonces hay una pequeña diferencia para la evolución temporal de los valores medios de los operadores respecto de la ecuación clásica. Para algunos potenciales la igualdad se da, eso también lo habíamos visto, pero bueno, justo para un potencial de tipo 1 sobre R no ocurre. Para el oscilador armónico sí, pero para 1 sobre R no. Acá vemos que el término que obtuvimos para la perturbación dipolar eléctrica no se parece al término de interacción dipolar eléctrica comúnmente estudiado, que tiene esta pinta. Sobre todo acá aparece el operador Z, acá aparece el operador P sub Z, acá aparece un seno, acá aparece un coseno, la constante tampoco es la misma. Entonces, ¿por qué, digamos, hay esta diferencia entre el término que dedujimos recién y el término común de interacción dipolar eléctrica? Entre un dipolo eléctrico y un campo eléctrico. Bueno, resulta que para el término que encontramos recién, nosotros usamos este gauge, esta elección de calibre. ¿Okay? Para poder obtener este término, deberíamos hacer una transformación de calibre usando este potencial escalar. Entonces, si usamos este potencial, lo reemplazamos en la ecuación de transformaciones de gauge, vamos a encontrar un potencial vectorial magnético A', que si lo calculamos va a ser exactamente igual a 0 en la aproximación dipolar. En cambio, el nuevo potencial eléctrico va a tener esta pinta, menos Z el campo eléctrico, o la intensidad del campo eléctrico por coseno de omega t. Entonces, el hamiltoniano en este nuevo gauge, en este nuevo calibre, va a ser distinto, va a tener esta pinta, ¿ok?
Y la perturbación entonces va a ser exactamente como la que conocemos de otros tratamientos. Obviamente el hamiltoniano no es el mismo, van a cambiar también las funciones de onda, pero la predicción física va a ser la misma. ¿Okay? Cambia el operador, cambian las funciones de onda, pero no cambian las predicciones. Simplemente usamos otro gauge. Bueno, hecha esa aclaración, seguimos. Entonces, vamos a seguir trabajando en el gauge, en este gauge, con este calibre, con este término para la perturbación. Y tenemos que calcular entonces los elementos de matriz de la perturbación, que van a ser proporcionales a los elementos de matriz del operador P sub z. Y para calcular, como conocemos, digamos, las funciones de onda del átomo de hidrógeno, calcular este elemento de matriz es más fácil si lo ponemos en función de z, del operador z. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, usando otra vez este famoso teorema del conmutador de un operador con una de las variables del operador R, por ejemplo con z, va a ser igual a I h barra la derivada de h0 respecto de P sub z. ¿Ok? Entonces, podemos hacer eso, digamos, y acá adentro entonces podemos reemplazar P sub z por M por el conmutador sobre IH barra, ¿no es cierto? Entonces evaluar el conmutador es relativamente sencillo porque acá, digamos, cuando hagamos el bracket del conmutador, este H0 actúa sobre este ket y este H0 actúa sobre este bra. Como son autovectores del operador H0, obviamente al actuar H0 sobre este bra va a salir el autovalor de energía por el mismo bra. Y acá, digamos, H0 actuando sobre este ket me va a dar el autovalor de energía correspondiente por el mismo ket. De modo que me va a quedar entonces la diferencia de energías. E sub F, que salió de acá, menos E sub I, que salió de acá. ¿Ok? Por el elemento de matriz de Z, en los dos términos, me queda un bracket del elemento de matriz. ¿Ok? Y del otro lado tengo el elemento de matriz I por H barra sobre M por el elemento de matriz de P sub Z. ¿Ok? Entonces este M lo puedo pasar multiplicando, el I por H barra lo paso dividiendo, y al pasar dividiendo el I por H barra me va a quedar una frecuencia de Bohr, una frecuencia de Bohr, que es la diferencia de energías dividido H barra. El I se me fue al multiplicar todo este renglón por I, me quedaría acá multiplicando del otro lado, entonces se me fue el menos. De modo que donde aparece el bracket del operador P lo podemos reemplazar por todo esto, de modo que el elemento de matriz de la perturbación va a quedar con esta pinta. Todo esto multiplicado por el elemento de matriz del operador Z. Entonces, ustedes dirán qué ventaja tiene de tener el elemento de matriz de Z respecto de tener el elemento de matriz del operador P sub Z. Bueno, es que Z lo podemos escribir en función de armónicos esféricos. Entonces vamos a ver eso. Tenemos este elemento de matriz y los brag y los ket son las funciones de onda del átomo de hidrógeno sin spin. Tenemos la función de onda radial y los armónicos esféricos. Y el operador Z, acá tenemos la variable Z escrita en términos de armónicos esféricos. Esto lo podemos convertir a un operador. ¿Ok?
en particular el operador Z, va a ser proporcional entonces al armónico esférico con momento angular L igual a 1 y M igual a 0. Entonces cuando hagamos el bracket, este que tenemos acá, nos va a quedar el producto de 3 armónicos esféricos, ensandwichando el operador Z, que es proporcional a este armónico esférico. Y entonces acá es donde viene la utilidad de lo que vimos hace unos capítulos, unas clases atrás, donde vimos cómo hacer estas integrales, y vimos que estas integrales triples de 3 armónicos, o sea, quiero decir de integrales de 3, el producto de 3 armónicos esféricos, vimos que daba esto, donde aparecen estos coeficientes de Clebsch-Gordon aquí. Entonces esa es la utilidad de esta integral, ¿no? Calcular estos elementos de matriz acá, así que podemos dar un valor, podemos encontrar el valor exacto para estos elementos de matriz, pero acá lo que nos interesa es ver las reglas de selección, o sea, qué términos van a ser distintos de 0. Entonces, por los coeficientes de los Clebsch-Gordon y lo que habíamos visto en el capítulo de adición de armónicos esféricos, vemos que los elementos de matriz que van a ser distintos de 0 son aquellos para los cuales el delta L, el salto en el valor del número cuántico L, es igual a más menos 1. O sea, acá tengo el L1 y el L2 y tiene que ser igual a un L3, ¿ok? Entonces acá nuestro L2 es igual a 1, entonces L1 más menos 1 tiene que ser igual a L3, ¿ok? Entonces el delta L tiene que ser igual a más menos 1 y del mismo modo el delta M tiene que ser menos 1 o más 1, y también puede ser igual a 0. Puede ser igual a 0 tomando en cuenta otras proyecciones, porque acá, digamos, estamos tomando en cuenta nada más que el bracket de la componente Z del operador R, pero, digamos, la dirección Z es arbitraria. La única forma que tendríamos de distinguir la dirección Z de cualquier otra polarización de la radiación sería que el átomo estuviese colocado en un campo magnético externo, además de la onda electromagnética, un campo magnético estacionario externo y uniforme, de modo de poder decir cuál es la dirección Z. Si tomamos en cuenta otras proyecciones para el campo eléctrico, entonces también podemos considerar un delta M igual a 0. ¿Okay? Pero bueno, eso lo vamos a... no voy a analizar el caso en el cual acá tengamos el bracket de X o de Y, por ejemplo. Vamos a suponer solamente que tenemos una polarización del campo eléctrico a lo largo del eje Z. Entonces, como Z es un operador impar, solamente puede conectar estados cuánticos de diferentes paridades, ¿ok? Hay un teorema que dice que solamente los elementos de matriz de un operador impar van a ser distintos si las paridades de los dos estados, el final y el inicial, son distintas. O sea que delta L debe ser impar. ¿Ok? Bueno, y por otro lado, otro comentario es que si tomáramos en cuenta la interacción spin-órbita, ¿okay? En el hamiltoniano que escribimos al comienzo no habíamos tomado en cuenta el spin del electrón, en el hamiltoniano no perturbado, pero bueno, si tomáramos en cuenta entonces la interacción spin-órbita, tendríamos que ver qué pasa entonces también con el número cuántico
J, el correspondiente al momento angular total. ¿Okay? Pero bueno, ahí para J no hay ninguna regla que se tenga que cumplir en cuanto a la paridad de los estados. Entonces el delta J también puede ser igual a 0. O sea, no necesariamente tiene que ser más menos 1, sino que también podemos tener delta J igual a 0. Bueno, entonces en los casos en los que la interacción dipolar eléctrica sea prohibida, o sea que el bracket, digamos, sea igual a 0, podría aún ocurrir una transición debido a la perturbación dipolar magnética o cuadrupolar eléctrica. Entonces, aún podríamos tener que considerar, digamos, cuando la interacción dipolar eléctrica fuese pequeña, los otros términos de la perturbación. Entonces tenemos que considerar de la perturbación 1 que vimos al principio, menos la interacción dipolar eléctrica, más la perturbación 2. La perturbación esta de acá va a corresponder, digamos, a los términos de la serie que consideramos muy pequeños cuando hicimos la expansión en series de potencias de esta exponencial. ¿Okay? Entonces acá van a entrar todos los términos que corresponden a los términos de la serie que habíamos despreciado. Y ¿qué vamos a tener? El término W1 de la perturbación era este. ¿Okay? Entonces W1 menos la perturbación dipolar eléctrica, el siguiente término entonces va a ser proporcional a todo esto multiplicado por P sub Z multiplicado por I. O sea, el I que salía de este término que tenemos acá. ¿Okay? O sea, el siguiente término de la expansión. ¿Okay? Bien. Entonces, reacomodando estos términos, utilizando la definición para A sub 0, en términos del campo magnético, vamos a tener este término. ¿Sí? Que es proporcional al campo magnético, coseno de omega t, el operador P sub z y el operador I. Y siguen términos de orden superior que vamos a despreciar por ahora. Acuérdense que los podemos despreciar en tanto y en cuando K por I sea muy pequeño. Entonces el segundo término a considerar será este. ¿Sí? Y este operador que está aquí, hay que ver cómo escribirlo para poder hacer después el bracket. ¿Ok? Entonces PZ por I lo podemos escribir así. Sumamos y restamos esta cantidad, y a este término le ponemos un medio acá y lo volvemos a poner acá, como un medio, el mismo término. ¿Okay? Entonces esto que está acá, ¿por qué lo escribí así? Porque esto que está acá es la componente X del momento angular orbital. Que esto es algo que sabemos cómo actúa sobre las funciones de onda del átomo de hidrógeno. Y esto de acá lo dejamos así como está, por ahora. ¿Okay? Entonces este término nos va a quedar proporcional a L sub X B por coseno de omega t, o sea, en todo este término lo convertí en L sub X, y el otro término que falta para completar el P sub Z por I es esto que está acá, ¿cierto? Sí, este que está acá y este que está acá, que no es un bracket, no está entre corchetes, pero no quiere decir que sea el corchete de esto ni nada, ¿no? Está encerrado entre corchetes, pero no es un conmutador, ¿okay? No confundirse con la notación. Entonces
El siguiente término que tenemos que considerar es este. ¿Ok? Y la perturbación W sub 2 de T era la que correspondía a la interacción dipolar magnética del electrón con el campo magnético de la onda incidente, es este término. ¿Okay? Entonces este término ahora lo podemos agrupar con este de acá, ¿okay? Porque acá tengo B por coseno de omega t y acá tengo también B por coseno de omega t. Lo agrupamos para formar este término, esta perturbación, que es la perturbación dipolar magnética, ¿okay? El término de interacción dipolar magnética, que tiene en cuenta no solamente el momento angular orbital, sino también el momento angular de spin del electrón. Como el campo magnético está a lo largo del eje X, ven que entró L sub X y S sub X. El campo magnético está a lo largo del eje X. Y el otro término que sobró, este de acá, se podría demostrar, no lo vamos a hacer, que es el término de interacción cuadrupolar eléctrica. ¿Ok? Entonces, podríamos calcular los brackets de los términos de la transición dipolar magnética. También podríamos ver cómo escribir estos operadores L sub X y S sub X en función de operador de subida y bajada y que patatín y que patatán. Y podríamos entonces escribir, podríamos encontrar las reglas de selección, que son estas en este caso. No vamos a hacer las cuentas en detalle, pero digamos que para estas transiciones también, como hicimos para la transición dipolar eléctrica, encontramos las reglas de selección. Estos se llaman así, reglas de selección. Nos dicen qué transiciones están permitidas para cada término de la perturbación. En este caso, delta L tiene que ser igual a 0, el delta M sub L más menos 1 y 0, y el delta M sub S más menos 1 y 0. Si tomamos en cuenta la interacción spin-órbita, entonces a la regla de selección también le tenemos que agregar el delta J. ¿Ok? O sea, los estados o el conjunto completo de observables que conmutan para el hamiltoniano ahora será descrito con mejor propiedad utilizando una base de momento angular total y proyección del momento angular total, el J y el M sub J. Las interacciones cuadrupolares eléctricas tienen esta pinta, y para este término se puede hacer también un tratamiento. Se puede escribir entonces el P sub Z utilizando el famoso teorema del conmutador de Z con H0, y acá también vamos a poner el conmutador de I con H0. De ahí es que sale este factor M sobre IH barra. Y entonces, digamos, desarrollando este conmutador y este conmutador que tenemos acá, llegamos a esta expresión. Y esta expresión es útil porque sabemos cómo H0 actúa sobre los kets de la base de autofunciones del átomo de hidrógeno. En definitiva, al hacer eso, nos va a quedar que la interacción cuadrupolar eléctrica es proporcional a estos brackets del operador I por Z. En este caso, fíjense que acá tengo I por Z, o no importa si tengo I por Z o Z por I, porque estos dos conmutan. ¿Okay?
Entonces, en ese caso no importa el orden de los operadores. Acá me va a salir un I por Z, acá me va a salir, un I por Z, pero dentro del conmutador me puede salir un Z por I, pero digamos no pasa nada. Y acá otra vez me aparece la frecuencia de Bohr, que conecta, digamos, los dos niveles de energía del átomo, la energía inicial y la energía final. Entonces este es el término de la interacción cuadrupolar eléctrica, nos quedó expresada de esta manera, y del mismo modo, para saber cómo son las reglas de selección, otra vez tenemos que jugar con que I por Z se pueden escribir como una superposición lineal de armónicos esféricos. En este caso se pueden escribir como una combinación lineal de estos dos armónicos esféricos, y por lo tanto de ahí, y haciendo la integral que es producto de tres armónicos esféricos, vamos a llegar al resultado, que es un producto de coeficientes de Clebsch-Gordon, y los coeficientes de Clebsch-Gordon nos dan directamente las reglas de selección, que en este caso van a ser delta L igual a 0 más menos 2, y delta M 0 más menos 1 y más menos 2. Entonces estas reglas de selección que hemos estudiado para la transición dipolar eléctrica, dipolar magnética y cuadrupolar eléctrica, nos dicen cuáles son las transiciones que pueden ocurrir entre los niveles de energía de un átomo cuando una onda electromagnética incide sobre el átomo. Obviamente la perturbación principal es la interacción dipolar eléctrica, que es la que va a dar las líneas espectrales más intensas. Entonces, si ustedes estudian el espectro atómico de un átomo interactuando con radiación electromagnética, las líneas de absorción más importantes que van a aparecer, o las líneas de emisión estimulada más importantes que van a aparecer, son aquellas que permiten la transición dipolar eléctrica. Y con mucha menor intensidad, con muchísima menor intensidad, la transición dipolar magnética y la transición cuadrupolar eléctrica. Cuadrupolar eléctrica. ¿Ok? Entonces, un modelo clásico para la excitación no resonante de un electrón en el átomo es lo siguiente, ¿no es cierto? Podemos pensar que el electrón está sometido a un potencial de tipo elástico, o sea que el electrón va a tener una fuerza de restauración en su posición de equilibrio en un cierto orbital atómico. Cuando le llega una onda electromagnética, si esa onda electromagnética tiene una longitud de onda que no corresponde a ninguna de las frecuencias de Bohr del átomo, entonces podemos usar este modelo. ¿Okay? Tenemos con este potencial podemos sacar una ecuación de movimiento para el electrón en la cual tenemos una aceleración, un término debido al potencial elástico, y un término que está forzando el movimiento del electrón. Entonces la onda electromagnética incidente la pensamos como una fuerza que excita la carga eléctrica. ¿Okay? Entonces esta ecuación de movimiento clásica tiene una solución que es el movimiento oscilatorio del electrón alrededor de su posición de equilibrio en la órbita atómica.
más una solución de la particular, del término que corresponde al término de excitación. Y este término, fíjense que tiene este término diverge cuando la frecuencia de la onda de la radiación incidente coincide con la frecuencia natural de oscilación del oscilador. Este término domina en la resonancia, ¿ok? Pero nosotros vamos a pensar que esta frecuencia es distinta a la frecuencia natural de oscilación. Aún así, este término predomina cuando hay disipación. O sea, si a este modelo clásico le agregáramos un término de amortiguación, el término de oscilación libre va a decaer con el tiempo y lo que va a predominar es la oscilación forzada. ¿Okay? Entonces, con el término de oscilación forzada es lo que va a producir una polarización del material, o sea, una polarización del electrón del átomo, quiero decir, y si tenemos un conjunto grande de átomos en un material, eso es lo que va a producir una polarización dipolar eléctrica del material. Entonces se va a producir un dipolo eléctrico en el átomo o en los átomos si estamos hablando de un material. Y con esta solución clásica podemos encontrar la susceptibilidad eléctrica, ¿no? Acá aparece el término dipolar eléctrico, que es Q por Z, o sea, Q por el desplazamiento del electrón de su posición de equilibrio, va a ser proporcional al campo eléctrico, ¿ok? Y la constante de proporcionalidad se llama susceptibilidad eléctrica. Entonces el cálculo mecánico cuántico es el siguiente: uno tiene un electrón en una cierta función de onda inicial y a esa onda, a ese electrón, digamos, a ese átomo le llega una onda electromagnética que consideramos una perturbación del estado estacionario del átomo. Entonces, usando teoría de perturbaciones, la función de onda en un tiempo t posterior va a ser la función de onda inicial por el factor que da la evolución temporal de ese término, más la perturbación que obtenemos aplicando la teoría de perturbaciones dependientes del tiempo que vimos en la clase anterior. Entonces este término va a ser una superposición lineal de todos los estados diferentes de n igual a 0 del estado inicial. ¿Okay? N igual a 0 no necesariamente es la función de onda del estado fundamental del átomo. El electrón podría encontrarse inicialmente en un estado excitado, así que esta phi sub 0 no tiene por qué ser el estado fundamental. ¿Okay? Entonces, después de la perturbación vamos a tener este término que es una superposición lineal de todos los estados distintos del estado inicial. ¿Okay? De acuerdo al tratamiento que hemos hecho de teoría de perturbaciones dependientes del tiempo. Nos quedan las funciones de onda estacionarias del átomo de hidrógeno, la phi sub m, el término de evolución temporal de cada término estacionario por estos coeficientes que dependen del tiempo. Y de acuerdo al tratamiento que hemos hecho en la teoría de perturbaciones dependientes del tiempo, esta corrección de primer orden para una perturbación armónica tiene esta pinta. Es todo este término. Que si no se acuerdan cómo sale, tienen que ver la clase anterior donde está explicado de dónde sale este término. ¿Okay? Entonces, con esta perturbación, digamos, podemos calcular cuál es este elemento de matriz, este omega sub ni, que va a ser este de acá. ¿Okay? Va a ser este término de acá. Entonces, lo podemos reemplazar acá, ¿sí? Donde dice W sub ni, reemplazamos todo esto,
Acá donde dice B sub n super i, reemplazamos por todo esto y tenemos este choclo que está acá. ¿Sí? Entonces de acá uno puede tomar el elemento de matriz del operador dipolar eléctrico, que es Q por Z, porque ya tenemos las funciones de onda dependiente del tiempo. Entonces, tomando el bra correspondiente a toda esta función de onda, podemos hacer este bracket. ¿Okay? Como se imaginas, es un choclazo, ¿sí? Porque tengo que tomar el bra de este, tengo que tomar el bra de todo este. Tomar el bra de todo esto significa tomar este bra, pero tomar el complejo conjugado de todo esto, tomar el complejo conjugado de todo esto, ¿sí? El complejo conjugado de todo esto, al tomar el complejo conjugado esto se me va a dar vuelta. En fin, es un choclo la cuenta para sacar este bra y después encima tenemos que hacer este bracket. ¿Ok? Si se toman el trabajo de hacer eso y quedarse solamente con términos a primer orden en la intensidad del campo eléctrico, ¿sí? A primer orden, se eliminan todos los términos que sean proporcionales a e cuadrado, por ejemplo, lo hacen en un papel y lo comprueban y les va a dar todo este choclo, este que está acá, digamos, ¿no? O sea, este choclo les va a dar esta cuenta simplemente. ¿Okay? No lo voy a hacer porque es un choclazo, me llevaría toda una clase hacerlo, pero digamos, ustedes lo pueden comprobar, no es difícil, es engorroso nada más. Pero lo importante, ven, es que acá tenían estos productos, estos términos, quiero decir, cuando hagan el producto les va a quedar este término acá. O sea, el cuadrado de la frecuencia de Bohr menos el cuadrado de la frecuencia de la radiación incidente. Y acá, en el denominador, en el numerador, una frecuencia de Bohr, multiplicando por los elementos de matriz, estos elementos de matriz que sabemos cómo calcularlos. ¿Okay? Entonces nos quedó esta expresión para el valor medio del operador dipolar eléctrico en la dirección Z. Y a todo este término que tenemos acá adentro de la sumatoria, lo llamamos intensidad del oscilador. Yo lo llamo intensidad del oscilador porque no conozco una traducción mejor para strength, oscillator strength. Es lo que se llama, digamos, a toda esta cantidad. Que tiene la propiedad de que si la sumamos sobre todo n, n distinto de 0, nos va a dar igual a 1. Bueno, a esto se le llama regla de suma de Thomas-Rayte-Skum. ¿Okay? Entonces, digamos, si en un material uno tiene n átomos, o n átomos por unidad de volumen, acá uno puede multiplicar a toda esta expresión por n, y acá tenemos el cálculo, digamos, el cálculo cuántico de la inducción de un término dipolar eléctrico por unidad de volumen con un campo eléctrico incidente E. ¿Okay? Y este cálculo cuántico, mecánico cuántico, se parece al cálculo que hicimos al comienzo clásico. ¿Okay? Ven que tiene la misma pinta, solamente que acá aparece una suma sobre todas las posibles frecuencias de Bohr. ¿Okay? Acá en el modelito clásico que habíamos considerado teníamos solamente una frecuencia de oscilación natural. Acá tenemos infinitas posibles frecuencias de oscilación, estas que son las frecuencias naturales de oscilación, entonces corresponden a todos los saltos cuánticos posibles, desde el estado inicial a algún otro estado posterior, que puede ser un estado, digamos,
superior, de energía superior, o un estado de energía inferior. O sea, el átomo puede excitarse o desexcitarse de manera estimulada debido a la radiación incidente. ¿Ok? Entonces de acá uno podría calcular exactamente cuál es la susceptibilidad utilizando un modelo mecánico cuántico que daría algo muy similar a lo que obtenemos con un modelo clásico. La diferencia es que ahora nos aparecen las intensidades de los diferentes osciladores. En el caso de que uno tenga una excitación resonante, o sea que la frecuencia de la radiación incidente en el átomo coincidiera con alguna de las frecuencias de Bohr, entonces uno tiene que usar la regla de oro de Fermi que utilizamos, que dedujimos también en la clase de teoría de perturbaciones dependientes del tiempo. La puse acá para recordarles. Entonces lo que uno tiene que utilizar, digamos, este elemento de matriz lo va a reemplazar por ejemplo, el elemento de matriz de la perturbación dipolar eléctrica, que es todo este choclo, ¿no es cierto? Entonces podemos calcular una probabilidad de transición de un estado inicial a un estado final, que nos va a dar esto, donde acá tenemos una función del tiempo y de la diferencia de frecuencias entre la frecuencia de la radiación incidente y la frecuencia de Bohr. ¿Se acuerdan que esta F, cuando el tiempo que transcurre, digamos, es muy largo, desde que uno inicia el experimento hasta que realiza la medición, digamos, si este t es muy grande, esta función tiende a una delta de Dirac. Entonces la probabilidad de transición va a ser una función que es proporcional al tiempo, y de acá uno podría integrar esto sobre todos los estados finales, ¿no? Si uno quisiera, por ejemplo, calcular cuál es la tasa de transición hasta un estado final donde el electrón se encuentra libre, entonces uno tendría que integrar sobre un continuo de estados finales. Y uno podría llegar a obtener la regla de oro de Fermi, por ejemplo, si tuviese radiación monocromática. Si la radiación monocromática no fuese, si la radiación incidente no fuese monocromática, entonces uno tendría que integrar esta probabilidad de transición sobre un continuo de estados iniciales. ¿Okay? Bueno, eso es un poquito más largo y no lo vamos a hacer por ahora. Bueno, eso es todo lo que quería contarles por ahora.